Muy buenas noches, familia. Dios bendiga inmensamente a cada uno, en particular en lo que tiene que ver con salud, con las necesidades básicas de la vida, que nuestro Dios nos tenga con la provisión necesaria y aún más para poder también compartir con otros que estén igual o a veces en mayores necesidades que nosotros. También a todos aquellos que nos van a acompañar a través de esta nueva serie que lleva por título El hogar como Dios lo planeó, ya nuestro devocional número 67. Así que también a ellos agradecidos siempre porque están compartiendo los videos, están haciendo llegar el mensaje a muchos más hogares, a muchas más familias, y si esto está trayendo bendición sobre todos ellos, y padres, madres, hijos, abuelas, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, se están uniendo más, fortaleciendo más en la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, pero principalmente, como dice el título de nuestra nueva serie, pues que sea como Dios lo espera, como Dios lo quiere, porque así Él lo había planeado. Nuestra primera lección de esta serie lleva por título ¿Qué es el matrimonio? Y para tratar este tema, que es el matrimonio, vamos a hacer algunas consideraciones como introducción o preliminares. La primera de ellas es que el matrimonio es un contrato, pero existen muchos tipos de contrato. El matrimonio es un pacto, pero hay muchos pactos. El matrimonio es un compromiso, pero hay muchos compromisos. El matrimonio también es una unión, pero hay muchas uniones. Ahora, ¿qué es o cuáles son los factores sin los cuales no puede haber matrimonio? ¿Cuáles son los elementos necesarios para constituir un matrimonio? En segundo lugar, debemos recordar que es posible que una unión sea un matrimonio ante la autoridad civil, es decir, legal, pero que al mismo tiempo no sea un matrimonio aceptable ante los ojos de Dios. El simple hecho de llamar a algo matrimonio no prueba que sea un matrimonio aceptable para Dios. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras que se convirtieron en sus esposas, según el libro de Primero de Reyes, capítulo 11, los versículos 1 al 3. Salomón se casó con estas mujeres. Ellas eran sus esposas, pero estos eran matrimonios legales ante la autoridad civil, pero no eran matrimonios que complacieran a Dios. El registro dice que en todas estas cosas Salomón pecó. Lea Nehemías capítulo 13, versículo 26. Nehemías vio incluso a judíos, aparte de Salomón, que dice habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, es decir, no habían tomado mujer de en medio del pueblo de Israel, sino habían también buscado mujeres extranjeras. Nehemías señaló firmemente los pecados de estos hombres en el versículo 27 de este mismo capítulo 13 y exigió que inmediatamente corrigieran el asunto. Mateo también dice, hablando acerca de uno de los Herodes, lo siguiente: porque Herodes había prendido o arrestado a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Note que Herodes tenía a la mujer de su hermano Felipe. El tenerla significaba, en el lenguaje de ese tiempo, de ese momento, que Herodes se había casado con ella, había tenido ese matrimonio civil al que nosotros nos referimos hoy. Marcos capítulo 6, versículo 17 también lo confirma. Herodes la tenía, Herodes se había casado con ella, pero note que para Dios, y lo dice a través de su profeta, ella, aún casada legalmente con Herodes, seguía siendo la esposa de Felipe. En Primera de Corintios, capítulo 5, Pablo discute el pecado de un hombre que tenía la mujer de su padre. Tiene es la misma palabra griega que utilizó Mateo allá en Mateo 14:4. Respecto a esta palabra, el diccionario dice:
tener o usar a una mujer ilícitamente como esposa. Y luego menciona Mateo 14:4, Marcos 6:18 y Primera de Corintios 5:1 como ejemplos del uso de esta palabra tener. Por lo tanto, existe esa cosa como un matrimonio, pero que al mismo tiempo es pecado. Es matrimonio legalmente, pero es pecado ante Dios. Un matrimonio puede ser legal y sin embargo no ser aceptable para Dios. El simple hecho de que algo se llame matrimonio no prueba que sea un matrimonio aceptable para Dios. También debemos tener en cuenta el hecho de que es posible que algo sea un matrimonio legal, se casaron ante la autoridad civil, sea un matrimonio de personas que podían casarse según los requisitos de Dios, es decir, un matrimonio bíblico en ese sentido, pero y aceptable para Dios porque cumple con la ley de los hombres y cumple también con la ley de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo puede que no cumpla con los estándares o los más altos estándares e ideales que Dios ha destinado que los seres humanos los experimenten en la unión matrimonial. Y en esa línea o sentido hay muchos matrimonios que son aceptables ante Dios en cuanto a haber cumplido con las leyes de Dios y de los hombres, pero que no son lo que deberían ser y que no son lo que podrían ser. En tantas instancias y de tantas maneras, vivimos por debajo de nuestras facultades y posibilidades. Por ejemplo, es el plan de Dios y su ideal que el matrimonio se origine en corazones llenos del amor que Él enseña y que siga prosperando ese matrimonio en corazones de amor. Sin embargo, si en el camino, si con los años el amor se enfría y disminuye, no por eso se va a concluir que ya estas partes no están casadas. Actualmente conozco parejas, según su propio testimonio, que ya no tienen amor el uno por el otro, pero no pienso decirles que por lo tanto ya no están casados. Es el plan y el ideal de Dios que las partes que dieron sus votos matrimoniales disfruten el uno del otro en la unión sexual, pero no se debe concluir que sin unión sexual no puede haber matrimonio. Un caballero de edad avanzada, más allá de esa edad en la que uno tiene interés sexual, puede casarse con una dama también en una edad avanzada, más allá de cualquier interés sexual para ella, pero esa unión es un verdadero matrimonio y si cada uno es una persona elegible para el matrimonio, es decir, cumple con los requisitos de Dios para casarse, es una unión aceptable para Dios, es un matrimonio. Pasemos en los minutos que nos restan, que son pocos en los temas devocionales, a hablar acerca de lo que el matrimonio es. Ya vimos lo que no es. Veamos lo que sí es. En primer lugar, el matrimonio es una creación de Dios. En Primera de Timoteo 4, Pablo discute acerca de ciertos falsos maestros que estaban prohibiendo casarse y que estaban ordenando que los hermanos se abstuvieran de comer ciertos alimentos. Pero Pablo, hablando de estos dos temas, el matrimonio y la comida, dice que estas cosas fueron creadas por Dios. Y luego agrega, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, ambas cosas fueron creadas por Dios. Principalmente el énfasis del alimento está en que demos gracias, sobre todo los creyentes, porque los incrédulos no lo harán, pero ambas cosas están disponibles para toda la humanidad, el matrimonio y los alimentos, y ambos siendo creación de Dios. El matrimonio fue creado por Dios y el matrimonio es bueno, y por el matrimonio hay que dar gracias a Dios y hay que participar de él como personas que hemos conocido la verdad. En segundo lugar, el matrimonio es un arreglo instituido por Dios al principio de la historia humana. No lo hizo en los días de la iglesia cuando estableció la iglesia, que por eso algunos piensan que su matrimonio no es matrimonio si no lo hace con la iglesia o si la iglesia no le autoriza el matrimonio. No funciona así. El matrimonio viene desde el principio
miles de años antes de que existiera la iglesia. Si el matrimonio dependiera de la iglesia o de la decisión de la iglesia, entonces, ¿cómo estuvieron casados todos aquellos que vivieron antes de que la iglesia existiera? Fue Dios mismo quien dijo, como vimos la semana pasada, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios mismo quien creó a la mujer para el hombre. Fue Dios mismo quien, en un matrimonio solemne y sagrado, dirigido por él mismo, presentó a la mujer al hombre. Y fue Dios quien en esa ceremonia declara, o para esa ceremonia declara, probablemente a través ya directamente de Moisés para todos los tiempos, en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24 y puede contrastarlo con Mateo 19:5. En tercer lugar, el matrimonio es un arreglo divino respaldado y aprobado por el Señor mismo. Los fariseos vinieron al Señor en una ocasión poniéndole a prueba y dijeron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? El Señor respondió en Mateo 19, los versículos 3 al 6, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En cuarto lugar, el matrimonio es un arreglo divino que idealmente implica dos tipos de amor. Las palabras griegas agapao y fileo son las palabras detrás de nuestro término amor en nuestras traducciones al español. Aunque ambas palabras significan amor, cada una contiene una idea básica diferente. Agapao significa básicamente la voluntad de hacer el bien hacia alguien y considera todo lo que es correcto, bueno, justo y honorable en el trato hacia esa persona. Fileo indica fuertes sentimientos de cariño, de afecto personal, de inclinación natural hacia esa persona. Mientras que agapao involucra más razonamiento, fileo es más instintivo y conlleva más lo que conocemos como sentimiento. En la situación matrimonial, es el amor en el sentido agapao el factor que estabiliza la relación, que la hace fuerte y duradera y permanente. Las palabras no son excluyentes entre sí, es decir, agapao y fileo. Y en la situación matrimonial es el plan de Dios que haya amor de ambos tipos. Quinto, el matrimonio es un arreglo divino que implica un solo esposo y una sola esposa. Este ha sido siempre el plan de Dios y su voluntad. Generalmente, debido a la dureza del corazón de las personas involucradas, los hombres han intentado dejar de lado este plan divino. Sin embargo, la Biblia sigue enseñando. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Sexto, el matrimonio es un arreglo sagrado que idealmente incluirá a los hijos. Es el plan de Dios que haya hijos en el hogar. Dios mandó a Adán y a Eva, fructificaos y multiplicaos. Es verdaderamente trágico cuando las circunstancias hacen imposible que haya hijos en la unidad familiar. En ese sentido, el hogar está incompleto. Recuerde que el Salmo 127, verso 3 dice que herencia de Jehová son los hijos. En séptimo lugar, el matrimonio es un arreglo sagrado en el que Dios intenta que el esposo y la esposa estén unidos y sean fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. Según el plan de Dios, el matrimonio es una propuesta de por vida. En Romanos 7 se registra una maravillosa discusión sobre la ley mosaica. Pablo discute en particular la duración de la ley de Moisés. Para enfatizar el final de la duración de la ley de Moisés, Pablo hace referencia a la ley de Dios sobre el matrimonio. Y Pablo dice, ¿acaso ustedes ignoran que la ley se enseñorea de un hombre mientras éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que mientras el marido vive, si el marido vive y ella se une a otro, será llamada adúltera. Pero si él muere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro varón, no será llamada adúltera. Claramente es el plan de Dios
que el esposo y la esposa estén unidos en un sagrado matrimonio hasta que la muerte los separe. Sin embargo, en el caso trágico de que una de las partes del matrimonio sea culpable de infidelidad, se otorgan ciertos derechos a la parte agraviada. En Mateo 19:9, el Señor dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La fornicación no destruye el matrimonio automáticamente, pero pone la decisión de continuar el matrimonio o de terminarlo en manos de la parte inocente. La ley de Dios otorga al agraviado el derecho de formar otra unión matrimonial, si así lo desea, pero la ley de Dios no otorga a la parte culpable el derecho de formar otra unión matrimonial. De hecho, dice, el que se une con el repudiado adultera. En octavo lugar, el matrimonio es un arreglo sagrado en el que idealmente habrá actitudes básicas correctas. Si leemos Efesios, sobre todo los capítulos 5 y 6, Pablo discute muchas cosas acerca del hogar tal como Dios lo planeó. Los esposos y las esposas deben reconocer y respetar el plan divino. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Esposos y esposas deben reconocer que el plan de Dios es que el varón sea el cabeza de la unidad familiar. Pero los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. El esposo debe dejar padre y madre y unirse a su esposa. El esposo y la esposa deben llegar a ser una sola carne. Se instruye a la esposa a respetar a su esposo. Los hijos deben obedecer a ambos padres. Los padres deben amar a sus hijos y se les instruye a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando, número uno, hay la actitud correcta del esposo hacia la esposa, y número dos, la actitud correcta de la esposa hacia su esposo. Número tres, la actitud correcta de los padres hacia los hijos. Cuarto, la actitud correcta de los hijos hacia sus padres. Y quinto, la actitud correcta de todos hacia Dios y su voluntad. Entonces el hogar será como Dios quiere que sea. Vamos a llegar hasta aquí en nuestra reflexión y en nuestra lección número 1, que es el matrimonio. Y en nuestro devocional, si Dios así nos lo permite, en nuestro siguiente devocional estaríamos culminando con esta lección. ¿Qué es el matrimonio? Lo que Dios diga que es el matrimonio y lo que Dios espera que sea el matrimonio. Vivamos de acuerdo a su estándar y a su plan y demos gloria a Él en cada aspecto de nuestra vida familiar. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.